A fondo y vamos a estar con Youmeri Bird, escritora y analista internacional sobre lo que está pasando en la región, además de experta en derechos humanos y de cómo los gobiernos no deben hacer las cosas. Buenas noches, Youmeri, estoy con Nelida Maquera en Nativa Fondo. Bienvenida. Hola, Pao, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, hoy día la Asamblea de la OEA estuvo reunida para hablar sobre los sucesos en Perú. ¿Cómo se ve Perú y lo que está pasando en temas de derechos humanos en estos días en Washington? Pues yo creo que está evidente de que cada vez más la insostenibilidad de la situación está cada vez más evidente. Se escuchó varios miembros de varios estados miembros de la OEA hoy día llamar la atención al Estado de Perú, al gobierno de Perú, por el uso excesivo de la fuerza, no solo una vez, sino como patrón de actuación desde hace casi 2 meses, ¿no? Se ha llamado la atención por la violación a los espacios académicos, haciendo referencia específicamente a la incursión violenta de la Policía Nacional en la Universidad de San Marcos hace una semana y pico, ¿no? En que se violó los derechos de muchas personas que estuvieron ahí, llevaron detenidos casi 200 personas, entiendo yo, y luego se soltaron todos menos uno, según entiendo, ¿no? Se habló de eso, se habló sobre el hecho de que el gobierno habla sobre la paz, pero no está, y el diálogo, y no se ve en concreto qué está haciendo el gobierno para lograr la paz y el diálogo. O sea, mediante la represión y la violación de esos espacios no se puede llegar a un diálogo porque el diálogo implica, creo yo, la confianza, la construcción de confianza. Y no puedes construir confianza si estás reprimiendo a la gente. Claro, a Si ver, estás terruqueando a la gente, me explico, ¿no? Youmeri, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola. Nelida te saluda. A ver, sí, en esta última explicación que tú nos acabas de dar respecto a que no se puede sentar a dialogar, no hay forma, no hay mecanismos. En estos momentos, por parte de los manifestantes, de quienes están en la calle, no hay un ente representante, no hay quien los represente por un temor, no porque están divagando con las ideas, por un temor de que puedan ser apresados, investigados, perseguidos y todo eso. Entonces, ¿cómo tratar de buscarle, de darle una esencia a una especie de diálogo si no se están dando los mecanismos correspondientes por parte del Estado? A ver, esta especie de persecución hacia los manifestantes, ¿cómo se está visorando desde el exterior? ¿Cuál es la mirada? Lo decías hace un instante, se han violado los derechos de las personas que se encontraban en San Marcos y lo propio sucede también con algunos manifestantes en las calles. Entonces, Sí. ¿cómo interpretar? Yo creo que tú has señalado un elemento preciso, o sea, para poder dialogar se necesita establecer lazos de confianza. ¿Cómo puedes confiar en un gobierno que constantemente está tildando a los manifestantes como terroristas, criminales, violentistas o elementos extranjeros y está tratándolos como tal, o sea, apresándolos, matándolos, o sea, es imposible. Entonces, lo que tú señalas es ese miedo que la gente siente. O sea, ¿cómo yo voy a dialogar con un gobierno que de facto, en los hechos, me está deslegitimando, me está desconociendo como un actor, como un interlocutor válido? Entonces, ¿no? Ese creo que yo es el problema. O sea, ese gobierno ha entrado en un callejón sin salida por su forma de tratar a los protestantes como si todos fueran criminales. O sea, la criminalización de la protesta elimina la posibilidad de diálogo. O sea, llamar por el diálogo está bien, pero si no haces algo concreto, específico, para generar espacios, para generar confianza, son palabras que están en el aire que no significan nada. Y yo siento que estamos en esa situación. Y lo otro siento que pasa es que el gobierno de Dina Boluarte, si bien ella asume el poder de modo constitucional el 7 de diciembre, luego de ser vacado Pedro Castillo por el Congreso, su forma de manejar el gobierno
la represión indiscriminada, la falta de asumir responsabilidad por los muertos e incluso echar la culpa a las mismas manifestantes, a los mismos manifestantes, como que le quita legitimidad para dialogar con la sociedad también. O sea, son dos lados desde el cual hay que mirar que la legitimidad del gobierno y la confianza por parte de los manifestantes de dialogar está ausente. Yo creo que en ese momento quedan dos caminos para salir de esa crisis de una manera pacífica. Uno es la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones lo más inmediato posible. Lo otro es que otra entidad, tal vez extranjero, entra a tratar de mediar entre las partes. Pero yo no veo que nadie ha lanzado esa segunda alternativa. Hoy Entonces, día, siento que estamos muy lejos de llegar a una solución concreta. hoy A día ver. un grupo de congresistas demócratas y diversas organizaciones de derechos humanos le han pedido al gobierno de Joe Biden que se detenga, que suspenda de inmediato la asistencia y seguridad que se concede a Perú hasta que termine la represión violenta de las protestas. Y citan entre la información sobre Perú a WOLA, la organización que usted representa. Cuéntenos en qué contexto se da este pedido. Pues mira, desde hace varias semanas nosotros hemos solicitado reunión, nosotros WOLA, Amazon Watch, la Fundación para el Debido Proceso y otras organizaciones internacionales preocupados por los derechos humanos en el Perú, solicitamos una reunión con el Departamento de Estado ante la situación, ante el uso excesivo de la fuerza, ante los muertos por parte de las fuerzas del orden en el Perú, porque nos llamó la atención el hecho de que desde un inicio el gobierno de Estados Unidos mostró, sobre todo a través de su embajadora, pero no solamente a través de la embajadora, una actitud de apoyo muy firme al gobierno de Boluarte. Y nos llamó la atención, sobre todo en la medida de que el uso excesivo de la fuerza y los muertes civiles iban en aumento, ese discurso no cambiaba y no iba condicionado con un llamado a la atención sobre ese tema. Entonces solicitamos reunión y hubo silencio. Entonces, ante eso recurrimos a diferentes oficinas del Congreso, varias organizaciones, y no solo nosotros las que he mencionado, porque existe una gran preocupación sobre el tema. Y eso recibió eco por parte de varios miembros del Congreso y en particular hay un congresista, Chuy García, que es peruano. Es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y él es uno de los que lideró esa iniciativa, ¿no? Porque además es importante recordar que Estados Unidos tiene leyes, ¿no? Que manda que Estados Unidos no puede apoyar con ayuda económica, sobre todo militar, gobiernos que violen los derechos humanos. Entonces, un poco bajo esa idea, se solicitó al Congreso indagar qué ayuda se está dando al Perú, si la ayuda que Estados Unidos está dando está siendo utilizado en las para reprimir los manifestantes y en todo caso cortar la ayuda hasta que el gobierno de Perú está respetando el derecho a la manifestación por parte de los ciudadanos y está dejando de utilizar excesivamente el uso de la fuerza letal. Pero a ver, entonces, con todos estos aspectos que ya se han avanzado, ¿cree usted que la presidenta pueda darle una respuesta a los Estados Unidos? Porque claro, nos hacemos estas preguntas de decir, en los Estados Unidos, ¿en qué condición se encuentra hacia el país? ¿En condición del lado del Ejecutivo, del Gobierno, en condición de la población que está pidiéndole que por favor renuncie al cargo? ¿Y cuál es la respuesta que ésta tiene? Y ojalá que esta información pueda ser también difundida adecuadamente para que la población no tenga estos conceptos equivocados tal vez sobre la posición que tiene en la actualidad de Estados Unidos con el Perú. Bueno, esa iniciativa de carta ha sido una iniciativa desde el Congreso, del Poder Legislativo y de algunos miembros del Congreso, en donde están instando al gobierno de Biden a tomar medidas para que el Perú
entienda que Estados Unidos está preocupada por las graves violaciones de los derechos humanos y pide un cese en el uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? El gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora ha tenido una actitud, yo creo que una actitud de apoyo hacia el gobierno de Boluarte. Y precisamente por eso la carta está cuestionando eso. Ha habido un par de pronunciamientos por parte de la embajadora, por parte de altos funcionarios del Departamento de Estado llamando a la paz, instando a todos los lados a actuar pacíficamente, lamentando los muertos, pero sin señalar responsabilidades del Estado y sin exigir al Estado cesar en el uso excesivo de la fuerza y en respetar el derecho de las y los ciudadanos a manifestarse. Eso es lo que estamos nosotros y los congresistas que han firmado y apoyado esta carta, eso es lo que estamos pidiendo al gobierno de Biden. Ahora, ¿cuánta incidencia tendría que el gobierno del señor Biden se pronuncie? ¿Cuánta incidencia tendría hacia el gobierno de la señora Dina Boluarte que diga algo el señor Joe Biden? Eso siempre es difícil predecir. Yo sí pienso de que Estados Unidos, por ser Estados Unidos, pronunciarse a favor de los derechos humanos es importante. Aunque todos sabemos que Estados Unidos también tiene sus propios problemas de derechos humanos, todos hemos visto hace unos días policías pegar hasta morir a un joven por nada, por ninguna razón, ¿verdad? Entonces, no es que Estados Unidos es el país inmaculado de los derechos humanos, pero sí es un país que en ciertos periodos de su historia ha liderado la lucha por los derechos humanos. Yo creo que es importante que Estados Unidos se pronuncie. Y por ser un aliado importante del Perú, cuanto en comercio y en la geopolítica, yo creo que es importante la voz de Estados Unidos. Por eso, cuando Estados Unidos no dice nada, eso también es importante, ¿no? Pero yo creo que más allá de Estados Unidos es importante reconocer que Naciones Unidas, la Corte Interamericana, casi todos los gobiernos de la región, varios gobiernos de Europa, también se han pronunciado. O sea, no es Estados Unidos, hasta en realidad se puede decir que Estados Unidos está ahorita un poco fuera del juego al no pronunciarse más fuertemente sobre esos temas. Y ojalá que eso se rectifique en estos días. Ustedes van a tener una reunión con la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi en Washington en estos días, que ella ha viajado para explicar lo que pasa en el Perú. ¿En qué contexto y qué van a conversar sobre lo que pasa en el Perú? ¿Van a tener esta reunión con ella? Yo no puedo hablar sobre lo que va a pasar en esa reunión, la verdad. Ella viene a Washington y va a hacer un giro y ha solicitado varias reuniones, pero hasta ahí nomás puedo hablar en este momento. Pero sí puede hablar de lo que ha dicho el gobierno peruano, donde ha publicitado los 8 hechos de lo que han sucedido en el Perú, ¿no es cierto? El famoso tuit de las 8 verdades. Sí, eso. Sí, yo creo que eso es muy preocupante porque es un tuit que salió hace 2 días, que publicó la Embajada de Perú en Estados Unidos en su cuenta Twitter, en donde habla de 8 verdades sobre la crisis actual en el Perú. Y algunos son hechos incontrovertibles, ¿no? O sea, que Pedro Castillo intentó un autogolpe, que fue vacado por el Congreso, que fue llevado a la prisión y la detención preventiva por parte del Poder Judicial. Eso está incontrovertible. Pero hay otros elementos de ese hilo en Twitter que sí son pues medias verdades, la verdad, o sea, de verdad muy discutibles, ¿no? O sea, por ejemplo, afirman que uno de los verdades dice algo así como que no todas las manifestaciones son pacíficas.
No, o sea, sabemos todos que la gran mayoría de las manifestaciones son pacíficas. Sabemos también que el gobierno desde un inicio ha intentado desconocer, criminalizar, terruquear y deslegitimar a las manifestaciones. Entonces, decir que o sea, las manifestaciones no son del todo pacíficos, o sea, está siguiendo con el terruqueo, entonces está siguiendo con la criminalización de la protesta. En vez de decir, por ejemplo, hay algunos elementos vandálicos, violentos que están queriendo aprovechar o tienen su propia agenda, pero reconocemos que la gran mayoría de esas manifestaciones son legítimas. Eso no es lo que han dicho. Siguen buscando descalificar, deslegitimar. Otro ejemplo es de una verdad que la verdad que es totalmente cuestionable. Dice que el gobierno no ha dado la orden de reprimir. Entonces, ¿quién ha dado el orden de reprimir? O sea, claro, el gobierno está diciendo, la misma Dina Boluarte en algún momento dijo que la policía actúa inmaculadamente. O sea, están desconociendo lo que todos hemos visto con nuestros ojos en video tras video tras video en las redes sociales y en el mismo, en algunos casos en la misma televisión de cable, ¿no? Hemos visto policías y en algunos casos militares disparar directamente a los cuerpos, a las cabezas, al tórax, al cuello de las manifestantes. Hemos visto personas que ni siquiera estaban manifestando ser disparados por policías o militares y terminan muertos. O sea, si el gobierno central no dio la orden para esa represión, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que la Fuerza Armada y la Fuerza Policial está actuando por cuenta propia? ¿O está diciendo que son malos, manzanas malos de algunos malos policías? No, pues, o sea, eso no es viable, no es factible. Hemos visto lo que hemos visto. Lo que pasa es que el gobierno está tratando de encubrir, está tratando de como confundir el discurso y eso es muy peligroso. Otra cosa que decía en ese hilo es que el gobierno de Dina Boluarte es constitucional, legítimo y democrático. Y pues yo creo que es un gobierno constitucional en el sentido de que ella llega al poder por mandato de la Constitución. Si el presidente es vacado, entra él o la vicepresidenta. Estamos bien. Pero la legitimidad se construye. Ella no ha logrado construir legitimidad y al contrario, ha ido minando su propia legitimidad constitucional que tenía por su forma de criminalizar las manifestantes, desconocer la legitimidad de la protesta y la represión bárbara que se sigue dando a 2 meses de cumplir su gobierno. Eso no, hemos visto todos el día sábado como un policía disparó a la cabeza de Víctor Raúl Santisteban y que terminó muerto por ese disparo en la cabeza. Hemos visto el video. O sea, nos van a decir que no hemos visto lo que nuestros propios ojos han visto. O sea, eso no pues. Sí. La legitimidad se construye. La democracia se ejerce, no es automático. Y la forma en que ese gobierno está ejerciendo... Muchas gracias, doctora. Gracias. Tenemos que cortar porque estamos Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Cada vez más es cuestionable definirlo como democracia. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amplísimo la explicación y ojalá que esto tenga por lo menos los efectos que el Perú tanto lo requiere. Muchísimas gracias. Muy gentil con nosotros aquí en Nativa Fondo. Muchas gracias, Yomari. Hasta la próxima.